Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi espacio. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que está generando muchas emociones. Esla Turkoglu no pudo contener las lágrimas mientras leía un poema escrito por Halil İbrahim. La noticia comenzó a circular cuando en un evento íntimo y muy esperado, Esla Turkoglu tomó en sus manos unas hojas cuidadosamente preparadas por Halil İbrahim. El ambiente estaba lleno de expectativa, las luces tenues y la música suave creaban un escenario perfecto para un momento que, sin duda, quedará en la memoria de los presentes. Nadie esperaba que aquellas palabras escritas con tanto sentimiento lograran conmover de esa manera a la actriz. Cuando lo vi, sabía que era algo especial, confesó Esla después entre sollozos. La actriz, reconocida por su carisma y talento, mostró un lado muy humano y vulnerable frente a la audiencia. Halil İbrahim, por su parte, se mantuvo cerca, observando cada gesto, cada lágrima que rodaba por el rostro de Esla. Escribí estas palabras con el corazón, sin imaginar que la harían llorar de esa forma, declaró el actor y escritor del poema. El poema, aunque no fue compartido en su totalidad con los medios, según algunos testigos hablaba de amor, de lucha, de complicidad y de los caminos difíciles que dos personas pueden recorrer juntas. Los presentes aseguraron que cada verso parecía describir momentos íntimos y profundos, como si Halil hubiese abierto una ventana directa a su alma. Al llegar a uno de los fragmentos más intensos, Esla tuvo que detenerse, llevarse las manos al rostro y respirar profundamente. Nunca pensé que unas palabras pudieran tocarme así, dijo en voz baja, generando un silencio absoluto en la sala. El público que asistió no tardó en reaccionar. Algunos grabaron discretamente, otros se emocionaron al ver a la actriz tan conmovida. En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Esla Turkoglu es de carne y hueso como todos nosotros, escribió una fanática en Twitter. Halil İbrahim tiene un don para expresar sentimientos profundos, comentó otra usuaria en Instagram. Lo más sorprendente de la velada fue la complicidad entre ambos. Aunque nunca han confirmado abiertamente una relación sentimental, este episodio alimentó aún más los rumores. La forma en la que Halil miraba a Esla mientras ella leía, con una mezcla de orgullo, ternura y emoción, dejó a todos preguntándose si detrás de esas palabras existía más que una simple amistad. Él siempre sabe cómo llegar a mi corazón, confesó Esla en un momento espontáneo, arrancando un suspiro colectivo entre los asistentes. Las redes ardieron con mensajes de apoyo y cariño. Mujeres de diferentes edades expresaron cómo se sintieron identificadas con la vulnerabilidad de Esla y cómo el poder de la poesía aún logra conectar corazones en un mundo tan acelerado. Fue como ver una película romántica en la vida real, escribió una seguidora desde España. Ella nos mostró que incluso las mujeres fuertes tienen momentos en los que las emociones las sobrepasan, agregó otra desde México. La noche avanzaba, pero la emoción no disminuía. Cada palabra parecía haber dejado una huella profunda en la memoria de los asistentes. Algunos comentaban entre susurros que pocas veces habían presenciado un momento tan auténtico y cargado de verdad en un evento público. Los flashes de las cámaras trataban de capturar la escena, pero lo que se vivía allí era imposible de encerrar en una imagen, era algo que se sentía en el aire, un lazo invisible tejido con emociones compartidas. Esla, intentando recomponerse, sonrió tímidamente y agradeció los aplausos. Sin embargo, sus ojos aún brillaban con lágrimas que hablaban de algo más profundo, de una conexión que iba más allá del espectáculo. Halil, con una serenidad admirable, se acercó y le ofreció un pañuelo, gesto sencillo pero que arrancó un aplauso espontáneo del público. Es en los detalles donde está el verdadero cariño, murmuró alguien entre los presentes, y muchos asintieron. Los rumores de una relación sentimental entre ambos artistas no tardaron en multiplicarse. Los fanáticos comenzaron a compartir teorías en redes sociales, analizando cada gesto, cada palabra, cada mirada. Esto no es solo amistad, se nota en la manera en la que se ven, escribió una seguidora. Otros, en cambio, defendieron que la verdadera magia estaba en la sinceridad de la amistad que ambos proyectaban. Sea cual fuere la verdad, lo indiscutible era que el momento había tocado fibras sensibles en miles de personas. A la mañana siguiente, los titulares de los portales de noticias destacaban lo sucedido. Esla Turkoglu llora con el poema de Halil İbrahim, una velada inolvidable marcada por la poesía y las lágrimas.
Las imágenes de la actriz con los ojos enrojecidos se viralizaron, y el video del instante en el que detenía la lectura alcanzó millones de reproducciones en pocas horas. La poesía sigue viva, y lo demostró esta noche, rezaba un comentario que recibió miles de likes. Alil, en una entrevista breve tras el evento, aclaró que nunca había escrito con la intención de provocar lágrimas, sino de compartir un pedazo de sí mismo. La escritura es mi refugio, mi manera de entender el mundo. Si esas palabras lograron tocar a alguien, entonces ya valió la pena, expresó con humildad. Su sinceridad solo aumentó el cariño del público, que lo aplaudió no solo como actor, sino también como escritor. La comunidad artística también reaccionó. Compañeros de profesión de Sly y Alil compartieron mensajes de apoyo y admiración. Lo que vivimos fue arte en estado puro, escribió un colega en sus redes. Otro agregó, en un mundo lleno de apariencias, ver tanta autenticidad es un regalo. Con el paso de los días, el eco de aquella noche no se apagó. Se organizaron foros de fans, debates en programas de televisión y hasta se crearon hashtags que se mantuvieron en tendencia durante jornadas enteras. Almohadilla Sly poema, almohadilla lágrimas que unen, almohadilla amor en versos. Cada rincón digital parecía haberse convertido en un espacio para hablar del episodio que unió a dos artistas y a miles de corazones alrededor del mundo. Más allá del rumor y la especulación, lo cierto es que aquel momento demostró la fuerza que puede tener la palabra escrita. El poema, aunque íntimo, trascendió las barreras del escenario para convertirse en un símbolo de vulnerabilidad compartida. Muchos jóvenes comenzaron a escribir sus propios poemas inspirados en la escena, compartiéndolos bajo el hashtag del evento. Algunos hablaban de amores imposibles, otros de luchas personales, pero todos coincidían en una cosa: las palabras tienen un poder transformador. Sly, en un mensaje posterior en sus redes sociales, agradeció el cariño recibido. Nunca imaginé que algo tan personal se convirtiera en una ola de amor colectivo. Gracias por acompañarme en este viaje de emociones. Su mensaje fue acompañado por una foto en blanco y negro, donde se la veía con una expresión serena, como quien ha encontrado paz después de la tormenta. Alil, por su parte, compartió una imagen de un cuaderno abierto, con un texto breve: seguiré escribiendo, porque mientras existan corazones dispuestos a sentir, habrá palabras que valgan la pena. Esa publicación se llenó rápidamente de comentarios y corazones, consolidando aún más su imagen como un artista sensible y cercano al público. La historia de esa noche ya no pertenece solo a los protagonistas, sino también a todos aquellos que fueron testigos, directos o virtuales, de la magia que pueden hacer entre un poema y una lágrima. Y quizá ese sea el mayor legado: recordarnos que, en un mundo lleno de ruido, todavía existen momentos de silencio y verdad capaces de unirnos. Queridas seguidoras, lo que presenciamos no fue solo un evento artístico, sino un recordatorio de que las palabras tienen el poder de tocar fibras muy profundas en el corazón. Y cuando esas palabras provienen de alguien cercano, la emoción se multiplica. Por eso, si este momento también las conmovió a ustedes, no olviden suscribirse a mi canal, dejar un comentario sobre lo que sintieron al escuchar esta historia y, por supuesto, compartir este video para que más personas se unan a nuestra comunidad.